Obama, vamos a poner la carta en pantalla, la voy a leer y un poco quiero que nos digas tu punto de vista, tu reacción sobre ese tema. Ahora está claro que muchos cubanos están respondiendo a la idea de una relación normal entre sus opresores y Estados Unidos con miedo y desesperación, lo que lleva a muchos de ellos a arriesgar su seguridad y sus vidas para escapar de la prisión que es la Cuba de Castro. Yo estoy preocupado por lo que eso significa para mi comunidad en el sur de la Florida. Carlos Curbelo, congresista federal. La primera reacción. Félix, hay una realidad. El presidente, cuando anunció el cambio en política de Estados Unidos hacia Cuba en diciembre del año pasado, ya casi un año, dijo que el futuro para Cuba iba a ser muy prometedor, que los cubanos iban a recibir esta nueva etapa de relaciones entre Estados Unidos y Cuba con entusiasmo y con alegría. Y lo que hemos visto, por lo menos entre el grupo que ha emigrado en números récord, desde este anuncio es todo lo opuesto. Los cubanos tienen aún más ímpetus hoy en día para escaparse de Cuba que antes. Un 78% de aumento desde el 17 de diciembre. Es una cifra alarmante, una cifra que nos indica que obviamente el pueblo cubano no está reaccionando tan favorablemente a esta nueva etapa de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Es falta de confianza en el futuro? Básicamente lo que muchos dicen es, tienen temor a que se derogue eventualmente la ley de ajuste cubano y ante esa situación están tratando de salir, básicamente. Bueno, yo digo que el que más ha trabajado por socavar lo que es la ley de ajuste cubano en la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba es el presidente Obama, porque al aceptar al gobierno de Raúl Castro como un gobierno legítimo, al establecer relaciones diplomáticas, relaciones normalizadas en realidad con el régimen castrista, ¿cómo uno justifica una política migratoria anormal? Tenemos que recordarnos, y este país ha sido tan generoso, la ley de ajuste cubano probablemente, Félix, sea la ley migratoria más generosa en la historia de este país. Los cubanos tienen lo que ningún otro grupo tiene. ¿Qué es basada en lo que ocurrió con países de Europa? Básicamente con los húngaros y después eso se traslada eventualmente al tema cubano. Exactamente, pero es una ley que ya ha estado vigente casi 50 años. Nunca antes en la historia de Estados Unidos un grupo se le haya concedido un privilegio tan extraordinario durante tanto tiempo. Obviamente el presidente ha socavado esta política migratoria y creo que también muchos de nuestros hermanos cubanos a través de su comportamiento también la han socavado. Eso te quería preguntar. ¿Se justifica la ley de ajuste cubano cuando la inmigración ya no es mayoritariamente, los hay, no es mayoritariamente política como fue al principio el primer éxodo de cubanos y básicamente es más económica hoy día? ¿Se justifica? Cuando un cubano llega a Estados Unidos y declara abiertamente, yo no vine por razones políticas, yo vine porque quiero un mejor futuro para mi familia, quiero oportunidades económicas, ese cubano está hablando como hablaría cualquier mexicano, cualquier dominicano, cualquier panameño, cualquier país del mundo. Entonces, efectivamente, lo que está contradiciendo la existencia de la ley de ajuste cubano, porque la ley de ajuste, aunque no explícitamente, definitivamente, implícitamente acepta, interpreta que todo cubano se está refugiando de la tiranía, que el cubano no puede regresar a su país. Me alegro que lo pongas de esa forma, porque en la forma que está redactada no menciona en sí la parte política. Claro. Pero sí, lo implica que evidentemente va una cosa unida a la otra. Claro, y el presidente Johnson, cuando promulga la ley, cuando la firma, es muy explícito y dice que le está ofreciendo esta oportunidad a los cubanos porque no pueden regresar a su país en el año 1966. ¿Qué crees que sería justo hoy día para esa ley de ajuste cubano? ¿Qué se debería hacer? ¿Se debería reformar? ¿Qué debería hacerse? Félix, el primer paso, y lo vamos a dar dentro de las próximas semanas, es limitar el abuso. Y vamos a hacer a un lado la ley de ajuste por un momento. En el año 80 se aprobó otra ley bajo la cual todo cubano, sin tener que comprobar nada, recibe beneficios de asistencia pública por ser refugiado. Pero esos beneficios de los que tú estás hablando no van ligados a la ley de ajuste cubano, es separado.
son legalmente Exacto. no están ligados, aunque obviamente es parte de la política migratoria. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es frenar, evitar que cubanos vengan a Estados Unidos, califiquen para recibir beneficios de asistencia pública, que todos nosotros, los que vivimos y trabajamos en este país, somos los que, en fin, estamos proveyendo esos beneficios, y luego que ese mismo cubano se mude de regreso a Cuba y siga recibiendo esos beneficios o en Cuba o hay personas que se los dan a otros familiares que estén viviendo en Estados Unidos. Eso es un abuso. Esas personas yo de verdad creo que se están burlando de la generosidad de Estados Unidos, se están burlando del contribuyente. Muchos cubanos que viven aquí, trabajan aquí, y a eso hay que frenarlo. Así que en el futuro próximo voy a presentar un proyecto de ley, creo que va a tener apoyo bipartidista para evitar ese tipo de abuso, y creo que hay consenso en la comunidad que eso es inaceptable. Básicamente la propuesta es, pueden seguir pidiendo la ley de ajuste cubano al año y un día, sin esos beneficios económicos, porque van separados, no va ligado a la ley. El cubano que quiera recibir esos beneficios o quiera ser elegible para recibirlos, no podrá acogerse a la ley de ajuste cubano, tendrá que pedir asilo en Estados Unidos, como lo hacen todas las otras personas. Hay colombianos, por ejemplo, que son asilados porque le están huyendo a la FARC. Vienen a Estados Unidos, si pueden probar que son asilados, entonces califican para estos beneficios. Claro, esos asilados no pueden regresar a su país hasta que se conviertan en ciudadanos o hasta que la situación cambie en sus países. El cubano tiene el beneficio de la duda y la ley no le exige ese tipo de disciplina. Es inmoral, ¿no? O esa es inmoral, es consistencia. poco ético que este país le dé esos beneficios al año y un día pueda, a través de la ley de ajuste cubano, tener beneficios que no tienen otras nacionalidades y se regrese al país del que presuntamente tú has escapado, ¿no? Sí, y mira, Félix, te voy a confesar, hay algunas personas, muy pocas, que me han dicho, pero tú, como cubano, ¿por qué quieres restringirle o limitarle los beneficios a otros cubanos? Y es que en algún momento uno tiene que preocuparse por este país. Este es el país que nos ha dado albergue a todos, que nos ha dado oportunidades a todos. Sabemos que la gran mayoría de los cubanos que viven aquí hoy no piensan mudarse de regreso a Cuba. Entonces también tenemos que preocuparnos por este país y no podemos hacer caso omiso o ignorar que algunos estén abusando de la generosidad de este país, y el objetivo es frenar ese abuso, no es separar familias. Yo no tengo ningún interés en limitarle los viajes a los cubanos que ya estén aquí. A mí no me interesa eso. Yo respeto que las personas quieran visitar a sus familiares. Yo personalmente, por razones morales, principios míos, no voy a Cuba, porque los señores que están en el gobierno en Cuba aún hoy son los que ordenaron la tortura contra mi abuelo, lo encarcelaron, él estuvo preso durante 12 años, solo lo soltaron porque desarrolló Parkinson. Así que a mí no me da la gana, y me perdonas que lo diga de esa manera tan vulgar, pero no me da la gana ir a la casa de los hombres que a mi juicio son unos criminales, ¿no? Así que, pero esa es mi opinión, yo no se la impongo a nadie. Lo que yo no puedo permitir como congresista de Estados Unidos es que algunas personas se burlen y abusen de la generosidad de este país. Volviendo al tema de los refugiados cubanos, ¿qué solución le das a eso? ¿Te preocupa que haya un éxodo masivo hacia el sur de la Florida? El éxodo masivo ha estado ocurriendo en el transcurso de este último año. Ahora nos hemos enterado, o es evidente por la crisis que se ha creado en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, que por cierto hay una gran ironía. Es el aliado de los Castro, Daniel Ortega, el que está fustigando a estos cubanos, el que les está tirando gases lacrimógenos. Hay una gran ironía y es muy lamentable porque estas personas están en una situación muy difícil. Yo me reuní con el embajador costarricense en Washington la semana pasada y le pedimos que por favor se trataran a estas personas con dignidad y que se les dieran las necesidades básicas.
Pero Estados Unidos está en una situación muy difícil. Si invitan a estas personas a venir a este país, pudiera desatar una gran crisis migratoria. Y yo sí creo que ya estamos en medio de una crisis y que la Casa Blanca tiene que responder por esta crisis, porque ellos prometieron que la situación de Cuba iba a mejorar y los cubanos evidentemente no están de acuerdo. Carlos, voy a poner ahí en pantalla reacciones de un periodista de la televisión oficial cubana, lo que se le ha dicho, la información que se le ha dado al cubano de adentro de la isla, al cubano de a pie. Voy a comenzar con el primer corte y básicamente dice que todo eso es una patraña para atacar a Cuba y el tema del deshielo, las relaciones entre Washington y La Habana. ¿Se han preguntado ustedes cuántos centroamericanos y sudamericanos ahora mismo están en iguales o peores condiciones en alguna de estas fronteras? ¿Y a quién les interesa? ¿Con cuáles de ellos se han solidarizado? Es evidente el interés mediático y político da la posibilidad de convertir la coyuntura en un tema precisamente político para atacar a Cuba con los mismos argumentos de siempre. Y quién sabe si para atacar también al actual acercamiento entre la isla y Estados Unidos. Carlos. Es evidente, después de ver ese video, que el que tiene que cambiar aquí es el gobierno cubano. Estados Unidos le puede estrechar la mano, le puede conceder todas las concesiones, valga la redundancia, unilaterales que quiera, pero los cubanos van a seguir huyendo de Cuba, porque en Cuba, por ese gobierno, por esa farsa mediática que acabamos de ver, no hay esperanza y todo cubano quiere emigrar. Ahora, ni para Cuba, ni para el futuro de Cuba, ni para Estados Unidos un éxodo masivo es una situación favorable. Aquí en el sur de la Florida, ahora es que nos comenzamos a recuperar de la recesión económica, yo creo que si llegan aquí 30, 40, 50 mil cubanos a la vez, nos pondría a nosotros acá en una situación muy difícil. Y también nos tenemos que preguntar si queremos un futuro para Cuba, podemos seguir creando una situación en la cual la única decisión lógica es lanzarse al mar o escaparse por medio de Ecuador. Y estas personas, hay que tomar en cuenta la jornada, ¿no? El camino para llegar a Estados Unidos es horrible, ¿no? Hay coyotes, los traficantes de seres humanos que abusan de estas personas. Estados Unidos no puede ser cómplice en esta situación. La solución en Cuba es como la solución en Siria, ¿no? Un cambio de gobierno. Por el momento parece que no se va a dar, pero yo creo que Estados Unidos, el Ejecutivo, el presidente, tiene que responder por su política y esta es una de las consecuencias de su política. Hay otra declaración más de este periodista de la televisión oficial cubana que dice que esto no es un tema económico, que los cubanos que se están escapando a través de esta vía de Centroamérica no tienen grandes necesidades económicas porque algunos de ellos llegan a gastarse $15.000 para poder pagar por la travesía. Es absolutamente incomparable la situación de estos cubanos, por ejemplo, con los refugiados sirios que marchan a Europa. Las razones son otras, las causas y los motivos son diferentes. Estos cubanos salieron legalmente del país por decisión propia, no huían de la guerra, ni del terrorismo, ni de conflictos étnicos y evidentemente quien tiene hasta $15.000 para darle a un traficante de personas tampoco huye de la pobreza. Carlos. Qué declaración más burda y eres generoso. A mi juicio es un vocero del régimen, no un periodista. No, un periodista de la televisión oficial. Bueno, así está periodista bien. oficialista. Claro. Es verdad, los cubanos tienen $15.000 porque sus familiares, los gusanos que viven en Miami, se los hacen llegar. En Cuba el ingreso promedio es de 20, 30 dólares al mes. Así que esos cubanos tienen acceso a esos recursos porque sus familiares los ayudan. Y sí, hay una diferencia, ¿no? En Siria están huyendo por la violencia, de Cuba están huyendo por la falta de esperanza. Y sí, Félix, hay cierto conflicto, y para mí un conflicto interno también, porque yo sé que
la raíz, ¿no?, la fuente de todo el sufrimiento que hay en Cuba es el gobierno. Pero si el cubano llega a Estados Unidos y declara que ha venido por razones económicas y luego regresa a Cuba al año y al día, ahí hay una gran contradicción y por eso es que yo creo que hay que modificar la ley. No eliminarla, porque y otros cubanos que me dicen, no, eso es lo que hay que eliminarlo ya. Yo creo que si eliminamos la ley de ajuste cubano, aceptamos, como ha hecho el presidente Obama, de que en Cuba hay un gobierno legítimo, de que en Cuba ya no hay represión, de que en Cuba no se le da golpizas a las personas que disienten, y eso tampoco es verdad. Pero el presidente Obama nunca ha reconocido eso. Esa parte de que no hay golpizas, de que no hay represión. Esa parte no, pero sí ha reconocido al gobierno cubano como un gobierno legítimo, como un gobierno con el cual Estados Unidos se puede sentar a conversar, como un gobierno digno de inversiones norteamericanas. Así que tenemos que encontrar ese término medio para salvaguardar esa vía de escape para los cubanos que la necesiten, y hay cubanos que la necesitan, y frenar el abuso de los cubanos que se burlan de la generosidad de este país. Me decías anteriormente que había sido muy generoso con este periodista, oficialista, vocero del gobierno, como lo quieran llamar, porque yo le había dicho periodista. Pero ustedes lo escucharon, lo que él estaba diciendo, y esta es la respuesta que le da a este periodista, a este vocero del gobierno, una de las refugiadas en Centroamérica. En primer lugar, este viaje no cuesta $15.000. Este viaje sale entre los $4.000 o $5.000. Y es un dinero obtenido gracias al sacrificio de muchos cubanos que venden todo y se quedan sin nada en Cuba para poder hacerlo. O de sus familiares que trabajan años para podernos apoyar. En segundo lugar, dejen de tapar el sol con un dedo, señores. Ese periodista que está informando eso está obligado prácticamente a decir las cosas a favor del gobierno, porque si no, pierde su trabajo y más nunca puede ejercer lo que estudió. Y por eso tiene que hablar todas esas cosas que está diciendo. Pero en realidad no es así. Dejen de tapar el sol con un dedo. Nosotros huimos de Cuba porque no hay libertad. Esa es la realidad. Ahí tenían la respuesta. Elocuente. Sí, claro que sí. Carlos, voy a ir a una pausa, Rezo, si me permites. Vamos a una pausa bien rapidito, vamos a continuar aquí conversando sobre distintos temas de actualidad, ¿no? Con el congresista federal republicano Carlos Curvelo. Quédese con nosotros.